A finales del siglo XIV, un solo nombre podía vaciar ciudades enteras y hacer reyes. Huyen de sus tronos. Ese nombre era Tamlin, un conquistador cojeando cuyo físico. La debilidad enmascaraba un apetito de destrucción tan grande que los cráneos de sus enemigos se convirtieron en los bloques de construcción de monumentos. Mientras Europa luchaba contra las secuelas de la peste negra, un señor de la guerra lisiado en Asia Central era remodelando el mundo a través del terror, creando un imperio construido no solo sobre la conquista sino sobre el uso calculado de el horror como arma de guerra. El hombre que la historia recuerda como Tamil nació Timur Intaraj Balas alrededor de 1336 en lo que ahora es Uzbekistán. Desde en su juventud llevó las marcas de la desgracia, un brazo derecho marchito y una lesión en la pierna que lo dejó con una pronunciado cojeando, lo que le valió el apodo persa de Timur el Ang, que significa Timur el cojo, pero esta fragilidad física se convertiría en la fuerza impulsora detrás de uno de las campañas militares más despiadadas de la historia, como si su cuerpo destrozado exigiera compensación a través de la ruptura de otros. El mundo que heredó el Tamil estaba fracturado y listo para la conquista. El imperio mongol se había dividido en khanatis que competían entre sí y el mundo islámico era dividida entre dinastías rivales, y las rutas comerciales que una vez trajeron prosperidad ahora se convirtieron en carreteras para. En medio de este caos, un ambicioso señor de la guerra entró en escena, un hombre que comprendió que en una época de fragmentación política, el miedo podría ser más valioso que el oro y el terror era más efectivo que la diplomacia. Lo que diferenciaba a Tamlin de otros conquistadores no era solo su poder militar genio, pero su uso sistemático de la guerra psicológica le hizo reconocer que la imaginación humana, cuando se cultiva adecuadamente con horror, podría lograr lo que los ejércitos por sí solos no podrían. Las campañas eran tanto teatro como guerra, actuaciones cuidadosamente orquestadas y diseñadas para quebrantar la voluntad de futuros enemigos antes de que siquiera entraran en el campo contra él. Las torres de calaveras que se convertirían en la firma del Tamil no fueron actos espontáneos de ira, sino instrumentos calculados de política. Cada torre fue posicionada para tener el máximo impacto psicológico, construida lo suficientemente alta para ser vistos desde grandes distancias, construidos con tal precisión que permanecerían en pie durante generaciones como testimonio silencioso de las consecuencias de la resistencia. Estos monumentos cumplieron una doble función. Con ese propósito, satisfacían la aparente necesidad psicológica de los tamiles de transformarse el sufrimiento humano en declaraciones arquitectónicas y al mismo tiempo servir como medida de disuasión que a menudo hacía que las futuras conquistas fueran incruentas. Los cronistas contemporáneos lucharon por comprenderla. El historiador persa Afi Abro escribió sobre la magnitud de la brutalidad de los tamiles. Los ejércitos tamiles avanzaron por el paisaje como una plaga, dejando tras de sí no solo muerte, sino una especie de un vacío existencial que parecía drenar la vida misma de las regiones que tocaban. Los viajeros europeos que se encontró con las consecuencias de sus campañas y reportó paisajes tan devastados que se parecía a las descripciones bíblicas del castigo divino del imperio tamil. Construida a través del terror, se extendería desde Turquía hasta la India, desde Rusia hasta Persia. Dominio más grande que el de Alejandro Magno o Napoleón, pero a diferencia de otros conquistadores que construyeron sus legados sobre la administración o la cultura, el imperio de Tamerlane se mantuvo unido por la memoria de lo que les pasó a quienes se opusieron a él. Sus torres de calaveras no eran solo monumentos a los muertos, eran libros de texto en el currículo del miedo que enseñaban a los vivos el precio del desafío. La transformación de un pastor de ovejas cojeando en el conquistador más temido de la historia comenzó en el brutal mundo de Asia Central del siglo XIV, donde la supervivencia misma era un acto de conquista tamil. Los primeros años estuvieron marcados por el tipo de dificultades que o bien destruyen a los hombres por completo o bien los forjan en instrumentos de su propia venganza contra un mundo que no les mostró piedad. Nacidos
En la tribu Barlis, una confederación turco-mongol que se había establecido en Chagatai Khet, el joven Timur se enteró de que el poder era la única protección contra aquellos que querían aprovecharse de la debilidad. El accidente que dejó a Tamerlane discapacitado permanentemente ocurrió durante su juventud, aunque los relatos históricos difieren al respecto. Circunstancias exactas, algunas fuentes sugieren que resultó herido mientras robaba ovejas, otras afirman que ocurrió durante una guerra tribal. Lo que sigue siendo consistente es que la lesión lo dejó con un brazo derecho atrofiado y una cojera que lo marcaría de por vida en una cultura que valoraba la salud física. Su destreza por encima de casi todo lo demás, esta discapacidad podría haber sido una sentencia de muerte, pero se convirtió en la forja En lugar de aceptar sus limitaciones físicas, Tamerlane pareció desarrollar una personalidad casi determinación sobrenatural para superarlos. Los relatos contemporáneos lo describen como poseedor de una voluntad de hierro que le permitió, para soportar un dolor que incapacitaría a otros, aprendió a luchar. Ser zurdo para montar a pesar de su pierna lesionada y, lo más importante, para comandar. Por la pura fuerza de su personalidad, lo que su cuerpo no pudo lograr mediante la fuerza, esta temprana lucha con la limitación física puede haber plantado las semillas de su posterior obsesión con demostrando poder mediante la destrucción de otros. El panorama político del Asia Central del siglo XIV proporcionó el ambiente perfecto para las ambiciones tamiles. La región estaba atrapada en un estado constante de guerra entre tribus competidoras que buscan reclamar el legado de Genghis Khan, mientras los descendientes reales del gran Khan habían caído en gran medida en la decadencia del comercio. Las rutas que conectaban el este y el oeste pasaban por esta región caótica, lo que hacía que el control de ciudades clave fuera enormemente rentable para quien pudiera apoderarse de ellos y conservarlos. El ascenso de los tamiles al poder comenzó a través de alianzas calculadas y traiciones que demostraron su comprensión de los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Aspectos en los que inicialmente sirvió bajo el mando de varios líderes tribales, aprendiendo las artes de la guerra y la política mientras cuidaba, estudiando las debilidades de sus superiores, su discapacidad física que pudiera tener. Haber estado en desventaja en el combate directo en realidad le sirvió bien en el ámbito de intriga política, ya que los rivales potenciales a menudo subestimaban la profundidad de la ambición y la frialdad de sus cálculos demostraron el joven tamil. Una fascinación temprana por los aspectos psicológicos de la guerra le hizo observar cómo el miedo podía lograr lo que la fuerza por sí sola no podía, cómo una reputación de crueldad podía hacer que los enemigos se rindieran sin luchar y cómo el recuerdo de las crueldades pasadas podría ser más efectivo que los ejércitos actuales. Estas lecciones luego evolucionarían en el uso sistemático del terror como herramienta de Estado. Fue su primer gobierno independiente. Las campañas militares revelaron el genio táctico que lo convertiría en uno de los generales más grandes de la historia a pesar de sus limitaciones físicas. Tamerlane poseía una comprensión intuitiva de la dinámica del campo de batalla y una capacidad para inspirar una lealtad feroz en sus seguidores y una voluntad de emplear estrategias que los comandantes más convencionales rechazarían por ser demasiado arriesgados o demasiado crueles, pero fue después de la victoria que Tamerlane comenzó a distinguirse de otros líderes militares de su época. Impulsado por la necesidad de dejar marcas permanentes de su paso que sobrevivirían a la memoria misma cuando hubiera el poder consolidado sobre Chagatai Khet en la década de 1370, el tamil había desarrollado lo que equivalía a una ciencia del terror con procedimientos estandarizados para el tratamiento de las poblaciones conquistadas y métodos cuidadosamente calculados para maximizar el impacto psicológico de sus victorias. Las torres de calaveras que se convertiría en su marca registrada, evolucionada a través de la experimentación sistemática con diferentes métodos de exhibición de enemigos conquistados, que van desde tácticas de intimidación crudas hasta los sofisticados instrumentos de guerra psicológica que distinguían el enfoque de Tamerlane eran sus métodos matemáticos.
precisión, las torres fueron construidas no solo para deshacerse de los muertos, sino también para servir como monumentos cuidadosamente ubicados que serían visibles desde múltiples enfoques de la ciudad para la que fueron construidos. Alturas específicas que dominarían el paisaje local utilizando técnicas tomadas de la arquitectura tradicional. Para asegurar su estabilidad y longevidad, los cráneos fueron dispuestos en forma geométrica. Patrones que demostraban no solo la escala de la matanza sino también la metódica naturaleza de la conquista, la burocracia que apoyaba las operaciones de exterminio de los tamiles. Era tan sofisticado como cualquier sistema administrativo medieval y su ejército incluía especialistas cuya única responsabilidad era el procesamiento eficiente de los prisioneros y la construcción de cráneos. Monumentos, estos hombres desarrollaron técnicas estandarizadas para preparar cráneos, calcular las dimensiones de las torres y posicionar monumentos para lograr el máximo efecto. La existencia misma de tales especialistas demuestra hasta qué punto los tamiles habían integrado el asesinato en masa en la estructura administrativa de su imperio. Cada campaña seguía un guión similar. A los ejércitos que se acercaban se les ofrecerían condiciones de rendición que, si bien duras, eran preferibles a las ciudades alternativas. Los que se sometieran inmediatamente podrían enfrentarse a un fuerte tributo y a la ejecución de sus líderes, pero sus poblaciones serían. En general, se salvarían aquellos que se resistieran y se enfrentarían a una destrucción completa. Los sobrevivientes fueron esclavizados y sus cráneos se agregaron a la creciente colección de monumentos de Tamil Nadu. Este enfoque sistemático convirtió el terror de un estallido emocional en una herramienta política calculada. La red de inteligencia que apoyaba la guerra psicológica de los tamiles era igualmente sofisticada, sus agentes se extendían. Historias de su brutalidad mucho antes de sus ejércitos, a menudo exagerando la escala de destrucción y la crueldad creativa de sus métodos son cuidadosamente. Los rumores sembrados sirvieron para suavizar la resistencia y crear una atmósfera de terror que facilitó la conquista real. En muchos casos, las ciudades se rindieron basándose únicamente en informes de lo que había sucedido en otros asentamientos, lo que demostraba la eficacia del miedo como arma a pesar de su propia fe musulmana tamil. No dudó en destruir ciudades islámicas cuando se opusieron a él, demostrando que su uso del terror trascendió las fronteras religiosas, pero tuvo cuidado de enmarcar sus campañas en términos religiosos cuando le servía a sus propósitos reclamar la sanción divina para sus acciones y posicionándose como un instrumento del juicio de Dios. La retórica religiosa proporcionaba una justificación teológica para acciones que podrían. De lo contrario, se habría visto como simple barbarie el conocimiento médico que los métodos de ejecución informados de Tamerlane demuestran su compromiso de maximizar tanto el impacto psicológico como eficiencia práctica. Sus verdugos fueron entrenados en anatomía, lo que les permitió prolongar el sufrimiento cuando servía a fines psicológicos al tiempo que aseguraba. Los descendientes reales del gran Khan habían caído en gran medida en la decadencia del comercio. Las rutas que conectaban el este y el oeste pasaban por esta región caótica, lo que hacía que el control de ciudades clave fuera enormemente rentable para quien pudiera apoderarse de ellos y conservarlos. El ascenso de los tamiles al poder comenzó a través de alianzas calculadas y traiciones que demostraron su comprensión de los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Aspectos en los que inicialmente sirvió bajo el mando de varios líderes tribales, aprendiendo las artes de la guerra y la política mientras cuidaba. Estudiando las debilidades de sus superiores, su discapacidad física que pudiera tener. Haber estado en desventaja en el combate directo en realidad le sirvió bien en el ámbito de intriga política, ya que los rivales potenciales a menudo subestimaban la profundidad de su. La ambición y la frialdad de sus cálculos demostraron el joven tamil. Una fascinación temprana por los aspectos psicológicos de la guerra le hizo observar cómo el miedo podía lograr lo que la fuerza por sí sola no podía, cómo una reputación de crueldad podía hacer que los enemigos se rindieran sin luchar y cómo la
El recuerdo de las crueldades pasadas podría ser más efectivo que los ejércitos actuales. Estas lecciones luego evolucionarían en su. El uso sistemático del terror como herramienta de Estado fue su primer gobierno independiente. Las campañas militares revelaron el genio táctico que lo convertiría en uno de los generales más grandes de la historia a pesar de su limitaciones físicas. Tamlin poseía una comprensión intuitiva de la dinámica del campo de batalla y una capacidad para inspirar una lealtad feroz en sus seguidores y una voluntad de emplear estrategias que los comandantes más convencionales rechazarían por ser demasiado arriesgados o demasiado crueles, pero fue después de la victoria que Tamlin comenzó a distinguirse de otros líderes militares de su época. Impulsado por la necesidad de dejar marcas permanentes de su paso que sobrevivirían a la memoria misma cuando hubiera el poder consolidado sobre Chagatai Ker en la década de 1370, el tamil había desarrollado lo que equivalía a una ciencia del terror con procedimientos estandarizados para el tratamiento de las poblaciones conquistadas y métodos cuidadosamente calculados para maximizar el impacto psicológico de sus victorias. Las torres de calaveras que se convertiría en su marca registrada, evolucionada a través de la experimentación sistemática con diferentes métodos de exhibición de enemigos conquistados, que van desde tácticas de intimidación crudas hasta los sofisticados instrumentos de guerra psicológica que distinguían el enfoque de Tamlin eran sus métodos matemáticos. Precisión, las torres fueron construidas no solo para deshacerse de los muertos, sino también para servir como monumentos cuidadosamente ubicados que serían visibles desde múltiples enfoques de la ciudad para la que fueron construidos. Alturas específicas que dominarían el paisaje local utilizando técnicas tomadas de la arquitectura tradicional. Para asegurar su estabilidad y longevidad, los cráneos fueron dispuestos en forma geométrica. Patrones que demostraban no solo la escala de la matanza sino también la metódica naturaleza de la conquista, la burocracia que apoyaba las operaciones de exterminio de los tamiles. Era tan sofisticado como cualquier sistema administrativo medieval y su ejército incluía especialistas cuya única responsabilidad era el procesamiento eficiente de los prisioneros y la construcción de cráneos. Monumentos, estos hombres desarrollaron técnicas estandarizadas para preparar cráneos, calcular las dimensiones de las torres y posicionar monumentos para lograr el máximo efecto. La existencia misma de tales especialistas demuestra hasta qué punto los tamiles habían integrado el asesinato en masa en la estructura administrativa de su imperio. Cada campaña seguía un guión similar. A los ejércitos que se acercaban se les ofrecerían condiciones de rendición que, si bien duras, eran preferibles a las ciudades alternativas. Los que se sometieran inmediatamente podrían enfrentarse a un fuerte tributo y a la ejecución de sus líderes, pero sus poblaciones serían. En general, se salvarían aquellos que se resistieran y se enfrentarían a una destrucción completa. Los sobrevivientes fueron esclavizados y sus cráneos se agregaron a la creciente colección de monumentos de Tamil Nadu. Este enfoque sistemático convirtió el terror de un estallido emocional en una herramienta política calculada. La red de inteligencia que apoyaba la guerra psicológica de los tamiles era igualmente sofisticada, sus agentes se extendían historias de su brutalidad mucho antes de sus ejércitos, a menudo exagerando la escala de destrucción y la crueldad creativa de sus métodos son cuidadosamente. Los rumores sembrados sirvieron para suavizar la resistencia y crear una atmósfera de terror que facilitó la conquista real. En muchos casos, las ciudades se rindieron basándose únicamente en informes de lo que había sucedido en otros asentamientos, lo que demostraba la eficacia del miedo como arma a pesar de su propia fe musulmana tamil. No dudó en destruir ciudades islámicas cuando se opusieron a él, demostrando que su uso del terror trascendió las fronteras religiosas, pero tuvo cuidado de enmarcar sus campañas en términos religiosos cuando le servía a sus propósitos reclamar la sanción divina para sus acciones y posicionándose como un instrumento del juicio de Dios. La retórica religiosa proporcionaba una justificación teológica para acciones que podrían
De lo contrario, se habría visto como simple barbarie el conocimiento médico que. Los métodos de ejecución informados de Tamerlane demuestran su compromiso de maximizar tanto el impacto psicológico como eficiencia práctica. Sus verdugos fueron entrenados en anatomía, lo que les permitió prolongar el sufrimiento cuando servía a fines psicológicos al tiempo que aseguraba límites. Los relatos contemporáneos describen lugares de ejecución donde cientos de prisioneros podían ser procesados simultáneamente con estaciones de matanza dispuestas en forma de cadena de montaje para maximizar el rendimiento. Los verdugos ellos mismos eran especialistas entrenados que habían perfeccionado técnicas de matanza rápida que minimizaban el tiempo requerido por víctima, al tiempo que se aseguraba que los cráneos siguieran siendo adecuados para el uso arquitectónico, creando una forma grotesca de experiencia profesional. La torre de calaveras construida con los muertos de Damasco representó una evolución. En el terrorismo arquitectónico tamil, la torre no fue construida como una simple pila de cráneos, sino como una estructura geométrica compleja que incorporaba los motivos arquitectónicos islámicos en su diseño. Son un uso deliberado de la arquitectura islámica. Las tradiciones artísticas en la construcción de un monumento al asesinato en masa enviaron una señal clara. El mensaje tamil no solo destruiría civilizaciones, sino que obligaría sus propios logros culturales para servir como monumentos a su destrucción. La investigación psicológica que inspiró las tácticas terroristas de los tamiles se extendió más allá de la mera creación de miedo. Abarcan una manipulación sofisticada de símbolos culturales y religiosos. Los especialistas estudiaron los miedos y supersticiones específicos de diferentes poblaciones, incorporando creencias locales sobre la muerte y el más allá en sus métodos de ejecución y exhibición del cuerpo. En las regiones islámicas, la colocación de torres de calaveras cerca de las mezquitas sirvió para profanar espacios sagrados y desafían la autoridad religiosa, mientras que los patrones geométricos utilizado en la construcción se burlaba de la precisión matemática que la cultura islámica valoraba en las dimensiones económicas. De estas operaciones se revela otra capa de cálculo en los métodos tamil. El saqueo sistemático que acompañó cada masacre fue organizado con la misma eficiencia que la matanza misma. Unidades especializadas encargadas de identificar y extraer materiales valiosos de las ciudades conquistadas. Los esclavos capturados durante estas operaciones eran cuidadosamente seleccionados según sus habilidades y valor potencial con los artesanos. Y a menudo se asignan individuos educados para servir en el creciente mercado tamil. Aparato administrativo que garantizaba que su imperio pudiera beneficiarse de los talentos de aquellos a quienes aterrorizó. El conocimiento médico que informó los métodos de ejecución demuestran el compromiso de Tamerlane de maximizar el impacto psicológico manteniendo eficiencia práctica. Sus verdugos fueron entrenados en anatomía y fisiología, permitiéndoles prolongar el sufrimiento cuando éste servía a fines psicológicos, mientras asegurar una muerte rápida cuando la eficiencia era la prioridad. Las técnicas de conservación utilizado para preparar cráneos para uso arquitectónico, incorporando conocimientos tomados de tradiciones médicas islámicas que crean una fusión de artes e instrumentos curativos de terror que aseguró que sus monumentos perdurarían mucho después de que la carne hubiera descompuestos. Sirven como recordatorios permanentes de las consecuencias de la resistencia tamil tras la invasión de la India. En 1398 a 1399 representó la culminación de su evolución de señor de la guerra regional a el sultanato de Delhi, arquitecto de la destrucción de la civilización, se vio debilitado por las tensiones internas. Conflictos y no estaban preparados para la escala y sofisticación de la guerra tamil. La máquina le proporcionaría el lienzo más grande hasta el momento para sus experimentos de asesinato en masa y guerra psicológica. La marcha a través del Hindu Kush comenzó como una campaña tradicional, pero rápidamente evolucionó hasta convertirse en algo sin precedentes en su brutalidad sistemática, el asedio de. En diciembre de 1398, Delhi mostró una guerra psicológica elevada a la categoría de
Nivel de doctrina estratégica en lugar de atacar inmediatamente las formidables defensas de la ciudad que estableció. Campos de exterminio en los alrededores donde los civiles capturados fueron ejecutados a plena vista de los soldados de Delhi. Muros. Estas ejecuciones fueron coreografiadas como representaciones teatrales, con víctimas torturadas de maneras específicamente diseñadas para maximizar el terror experimentado por los observadores. El mensaje fue claro: la sumisión podría traer duras condiciones, pero la resistencia traería consecuencias. Aniquilación completa. La masacre que siguió a la captura de Delhi el 17 de diciembre. 1398 superó en escala y brutalidad sistemática todo lo que había hecho el tamil. Relatos contemporáneos previamente realizados, incluidos los de sus propias crónicas, describen una operación de exterminio que procesaron más de 100.000 víctimas en cuestión de días. Los lugares de ejecución fueron organizado con la eficiencia de talleres con diferentes equipos encargados del procesamiento del sacrificio. Cuerpos y la construcción de monumentos con los cráneos de los muertos de Delhi no formarían una torre sino todo un complejo de monumentos que transforman el horizonte de la ciudad en un paisaje de horror. La documentación administrativa que sobrevive de la campaña india de Tamilan proporciona una visión sin precedentes de la maquinaria burocrática que apoyaba su programa de asesinatos en masa. Sus clerks mantuvo registros detallados de los prisioneros procesados, los cráneos extraídos y los monumentos. Construido para tratar el genocidio con la misma atención sistemática al detalle que otros gobernantes aplicaron a la recaudación de impuestos o logística militar. Estos registros revelan que las operaciones de Tamilain no fueron estallidos caóticos de violencia, sino programas cuidadosamente planificados y ejecutados, diseñados para lograr objetivos políticos y psicológicos específicos. A pesar de su los tamiles no dudaron en destruir la fe musulmana instituciones cuando se opusieron a él, mientras que simultáneamente enmarcaron su campaña como una guerra santa contra los infieles hindúes. Esta manipulación cínica de la religión, su sentimiento le permitió reclutar combatientes adicionales de Asia Central mientras proporcionaba apoyo teológico. Justificación de acciones que de otro modo podrían haber sido condenadas como simple barbarie. El marco religioso proporcionó cobertura moral para una brutalidad sistemática que trascendió lo normal. Categorías de guerra. El impacto psicológico de la destrucción de Delhi se extendió mucho más allá de la región inmediata, ya que la noticia de la masacre se extendió por todo el subcontinente indio y más allá de Delhi. El sultanato había sido uno de los estados islámicos más poderosos del mundo y su capital era un centro de aprendizaje y comercio. Y el poder político que parecía inexpugnable a los ataques externos. La destrucción sistemática envió ondas de choque a todo el mundo islámico y estableció a Tamil como una fuerza capaz de borrar civilizaciones enteras de la existencia. Las consecuencias a largo plazo de la campaña india de Tamilain se extendió mucho más allá de la destrucción inmediata que provocó la eliminación sistemática de la población de Delhi y la construcción de monumentos de calaveras en toda la región. Creó un paisaje psicológico que influiría en la política india. Las futuras generaciones de gobernantes medirían sus propias políticas en función del recuerdo del terror tamil mientras las calaveras se alzan. Los recuerdos que dejó atrás sirvieron como recordatorios permanentes de lo que les esperaba a quienes desafiaban el orden establecido. Poder que altera fundamentalmente la relación entre gobernantes y súbditos. En todo el subcontinente, la transformación de poblaciones enteras de la resistencia activa a la resistencia pasiva. La sumisión bajo el gobierno tamil revela conocimientos sofisticados sobre los derechos humanos. Psicología que no sería entendida formalmente por el estudio académico por otra razón. 5 siglos de su uso sistemático del terror como herramienta de gobierno. Demostró una comprensión intuitiva de cómo se podía cultivar, mantener y desplegados para lograr objetivos políticos que la fuerza militar convencional por sí sola nunca pudo lograr. Que los mecanismos psicológicos que explotaba fueran tan fundamental para la naturaleza humana, sus métodos siguieron siendo eficaces en gran medida.
Diferentes culturas, religiones y sistemas sociales. La calibración del terror que el tamil perfeccionó la necesidad de comprender con precisión la relación entre la escala de la violencia y su. El impacto psicológico es muy pequeño, la brutalidad puede hacer que las poblaciones se recuperen. Si su coraje y su resistencia son demasiado grandes, podrían desesperarse por completo y volverse inútiles como sujetos productivos. El genio de Tamlane residía en encontrar el nivel óptimo de horror que rompería la voluntad de resistir mientras preserva la capacidad de desarrollo económico. Productividad. Sus torres de cráneo sirvieron como dosis cuidadosamente calculadas de veneno psicológico administradas en intervalos e intensidades diseñados para mantener la máxima efectividad de las redes de comunicación que difunden noticias. Las atrocidades de Tamlane fueron tan cruciales para su éxito como las operaciones de exterminio. Ellos mismos entendieron que la historia de una masacre podría ser más políticamente más valiosa que la masacre en sí e invirtió considerables recursos en asegurarse de que los relatos precisos de su brutalidad lleguen a las poblaciones objetivo antes de que sus ejércitos llegaran a los comerciantes. Los peregrinos y refugiados que habían presenciado su obra se convirtieron en agentes involuntarios de la guerra psicológica. Conlleva no solo informes de destrucción, sino relatos viscerales que podrían paralizar ciudades enteras con miedo. Las dimensiones religiosas y culturales del miedo que el tamil explotado reveló su sofisticada comprensión de cómo conceptualizan las diferentes poblaciones. Muerte, sufrimiento y justicia divina. Sus métodos de ejecución y exhibición del cuerpo se adaptaron cuidadosamente a las creencias y supersticiones locales, incorporando elementos que tendría el máximo impacto psicológico en grupos culturales específicos. En las regiones islámicas, la profanación de cuerpos viola los principios religiosos fundamentales. Enseñanzas sobre el tratamiento de los muertos en territorios cristianos. La disposición de los cadáveres en blasfemias. Patrones que afectan a las creencias teológicas fundamentales sobre la resurrección y la salvación. La transmisión intergeneracional del trauma que resultó de la inmigración tamil. Las campañas crearon efectos psicológicos que se extendieron mucho más allá de lo inmediato. Las víctimas de su violencia, los niños que sobrevivieron a sus masacres, llevaron consigo no solo recuerdos de atrocidades específicas, sino alteraciones fundamentales en su comprensión de la naturaleza humana y la posibilidad social. Estas cicatrices psicológicas se transmitieron de generación en generación a través de familias y comunidades, creando patrones culturales de sumisión y fatalismo que influir en el comportamiento político durante generaciones. Después de la muerte de Tamlane, la adaptación de las respuestas de miedo que ocurrió en poblaciones sometidas a una exposición prolongada al terror tamil revela la plasticidad de la psicología humana bajo estrés extremo en comunidades que inicialmente respondieron a su abordaje del pánico y el caos. Desarrolló gradualmente mecanismos de afrontamiento más sofisticados, incluidos elaborados rituales de sumisión diseñados para demostrar una capitulación completa antes de que llegaran sus ejércitos. Estos adaptativos los comportamientos, si bien tuvieron éxito en la preservación de vidas individuales, representaron un aspecto fundamental. Cambios en la identidad cultural y la organización social que lograron efectivamente el objetivo político de los tamiles. Objetivos sin requerir la intervención militar directa. La institucionalización del terror que Tamlane logró a través de sus monumentos de calaveras crear elementos permanentes en el paisaje psicológico de su imperio, que continuó influyendo en el comportamiento mucho después de la amenaza inmediata de violencia había pasado. A diferencia de otras formas de intimidación política que requería un refuerzo constante de sus monumentos arquitectónicos para el asesinato en masa, proporcionaba una presión psicológica continua que no requería mantenimiento ni administración activa de las torres, como generadores autónomos de miedo que continuaron reprimiendo la resistencia y mantener el control social incluso cuando los ejércitos tamiles estaban a miles de kilómetros de distancia, demostrando lo físico que era
Las estructuras podrían ser utilizadas como armas para lograr un control político duradero. El legado arquitectónico de las campañas terroristas de Tamil Nadu representa uno de los ejemplos más perturbadores de la historia. Cómo la creatividad humana puede pervertirse para servir a los impulsos más oscuros de la política. Las torres de calaveras que marcaron su paso por Eurasia no eran simples pilas de huesos, sino sofisticadas logros arquitectónicos que demostraron dominio de los principios de ingeniería, diseño estético y la manipulación psicológica de estos monumentos combinó la experiencia técnica del Islam medieval. Arquitectura con la brutalidad sistemática de la guerra genocida creando estructuras que eran al mismo tiempo hermosas y horrorosas para la ingeniería. Los desafíos que implica construir monumentos duraderos a partir de cráneos humanos. Innovaciones requeridas en la arquitectura medieval que ampliaron los límites del conocimiento técnico existente. Los especialistas tamiles desarrollaron nuevas técnicas para preparar y conservar materiales óseos creando morteros que uniría los cráneos sin causar degradación estructural y diseñaría cimientos capaces de para soportar el inmenso peso de estas macabras estructuras, las torres que resultaron de su trabajo fueron construidas para los últimos siglos han servido como testimonios permanentes de la crueldad de los tamiles y la sofisticación técnica de su imperio, los principios estéticos que regían el diseño del cráneo de Tamil. Las torres revelan una inquietante fusión de sensibilidad artística y sistematización. Asesinato. Las torres no eran pilas de huesos ensambladas al azar, sino cuidadosamente. Diseñó estructuras que incorporaron patrones geométricos proporcionales, relaciones y elementos decorativos extraídos de las tradiciones arquitectónicas islámicas. Los cráneos estaban dispuestos en patrones complejos que crearon efectos visuales imposibles de lograr con materiales de construcción convencionales. Cuencas de ojos vacías y arreglos dentales utilizados como motivos decorativos que captaban y reflejaban la luz de maneras que realzaba la visibilidad de la torre y el impacto psicológico simbólico. Las dimensiones del terrorismo arquitectónico tamil se extendieron más allá de la mera intimidación para abarcar aspectos complejos. Declaraciones sobre el poder, la mortalidad y la identidad cultural de cada torre. Posicionado no solo para máxima visibilidad sino para establecer objetivos específicos. Relaciones con monumentos arquitectónicos existentes, mezquitas y palacios. Y puertas de la ciudad que realzan su significado simbólico mediante la construcción de monumentos a la muerte en las proximidades de símbolos de vida y civilización. Diálogos arquitectónicos creados por los tamiles, que obligó a los observadores a confrontar la fragilidad de los logros humanos y la supremacía final del poder puro sobre refinamiento cultural. Las técnicas de conservación desarrolladas para los monumentos de cráneos tamiles incorporaron conocimiento tomado de múltiples fuentes, incluidas las tradiciones médicas islámicas de Asia Central, prácticas chamánicas e innovaciones desarrolladas a través de la experimentación sistemática por los especialistas. Los responsables de estas técnicas se convirtieron en expertos en anatomía, química y ingeniería, desarrollando habilidades profesionales que representaron un avance grotesco de la ciencia medieval. Las técnicas fueron tan efectivas que algunas de las torres de cráneos de Tamilan permanecieron estructuralmente intactas durante siglos. Su construcción sirve como recordatorio perdurable del trabajo sistemático de sus creadores. La brutalidad de la investigación psicológica que inspiró la colocación y el diseño de los monumentos de calaveras revela una comprensión sofisticada de cómo los entornos arquitectónicos influyen. Comportamiento y emoción humana. Las torres fueron posicionadas para ser visibles desde múltiples enfoques hacia las ciudades conquistadas, crean una presión psicológica que comenzaron a construir millas antes de que los viajeros llegaran a sus destinos. La altura y las proporciones de las estructuras eran calculados para dominar los horizontes locales, mientras que su complejidad geométrica creó efectos visuales que atrajeron y mantuvieron la atención de los observadores de maneras que maximizaron el impacto psicológico. El impacto cultural del legado arquitectónico tamil se extendió mucho más allá
Las regiones inmediatas donde se construyeron sus torres influyeron en el arte. Tradiciones, imágenes literarias y simbolismo político en todo el mundo medieval, escritores y artistas que se encontró con sus monumentos y luchó por incorporar su horror a los marcos culturales existentes. Desarrollar nuevas formas de expresión que pudieran representar adecuadamente la naturaleza sin precedentes de lo que habían. Fui testigo de estas adaptaciones culturales que demuestran cómo las campañas de terror de Tamil obligaron a civilizaciones enteras a desarrollar nuevas formas de entender y representar la brutalidad humana, alterando fundamentalmente el arte y la cultura. Tradiciones literarias que persistirían durante siglos, la estructura administrativa que surgió del Tamil. Las campañas de terror crearon una de las formas más inusuales de imperialismo de la historia. Gobernanza de un imperio que no se mantiene unido por los mecanismos tradicionales de la burocracia. Esta burocratización del mal representa uno de los ejemplos más escalofriantes de la historia de cómo los seres humanos. La capacidad organizativa puede pervertirse para servir a los impulsos más oscuros de poder político, anticipando técnicas que no volverían a verse hasta él. Las campañas genocidas del siglo XX, la sofisticación psicológica que los métodos informados del Tamil revelan una comprensión de la naturaleza humana que anticipó conocimientos modernos sobre la mecánica del miedo, el trauma y la interacción social. Controlar su reconocimiento de que la exhibición sistemática de la muerte podría ser más políticamente eficaces que las muertes mismas, los monumentos arquitectónicos podrían servir como elementos autónomos, generadores de terror, y que el miedo podía cultivarse y mantenerse en vastas zonas. Las distancias y los periodos de tiempo prolongados demuestran una comprensión intuitiva de principios psicológicos que no serían reconocidos formalmente durante siglos. Las innovaciones tecnológicas y administrativas que surgieron de las campañas tamiles tuvieron consecuencias que se extendieron mucho más allá de sus propósitos destructivos originales, contribuyendo a los avances en arquitectura, ingeniería, logística y administración gubernamental que influyó en el desarrollo de toda Eurasia. La ironía es que algunos de los logros más creativos de la humanidad, surgido de la búsqueda sistemática de la destrucción, habla de la complejidad, relación entre innovación y propósito moral que continúa. Las cuestiones religiosas y filosóficas plantean hoy un desafío a las sociedades humanas. El éxito de Tamilan lo impulsa a confrontarse con verdades incómodas sobre la relación entre la rectitud moral y la eficacia mundana, entre la justicia divina y la histórica. En realidad, sus campañas tuvieron éxito precisamente porque abandonaron restricciones morales convencionales que sugieren que la gobernanza ética puede verse inherentemente desfavorecida cuando compitiendo con sistemas que adoptan la brutalidad sistemática como herramienta política. Una lección que sigue siendo inquietantemente relevante en la política contemporánea. El legado de miedo que creó Tamilain ha demostrado ser más duradero que el miedo político. Las estructuras que estableció siguen influyendo en el comportamiento humano siglos después. Su imperio se disolvió, sus torres de cráneo se derrumbaron, pero las arquitecturas psicológicas que construyó, los sistemas del miedo, la sumisión y la memoria traumática que gobernaron a sus súbditos continúan. Moldear la conciencia política en las regiones que vivieron su terror, demostrando cuán profundamente humano es. Las sociedades pueden verse moldeadas por las experiencias de violencia sistemática, la transformación del Tamil de la transformación de una figura histórica en un símbolo revela cómo los actores individuales pueden trascender sus la mortalidad a través de la imposición sistemática de un trauma que sobrevive a su existencia física. Su verdadero monumento fue no está construida con piedra ni con cráneo, sino con la memoria colectiva del sufrimiento que incrustó en la conciencia humana, un monumento que continúa proyectando su sombra a través de los siglos, recordándonos que la capacidad para el mal sistemático sigue siendo una característica permanente de la humanidad. Posibilidad de que cada generación deba afrontar una nueva y que las lecciones de
Su carrera sigue siendo incómodamente relevante como ejemplos contemporáneos de sistemática. El terror y la violencia genocida demuestran el atractivo perdurable de su métodos para quienes buscan el poder a través del miedo, sí.